Noticiero Enlace Magazine informa. Son las dos cosas, a propósito y falta de desconocimiento. Mira, lamentablemente los diputados realmente no han tenido la comunicación con los migrantes. Esta legislatura realmente ha sido totalmente anti-migrante. Y te lo digo con toda confianza porque ustedes deben de saber que el Instituto Estatal de Atención al Migrante fue un proceso que desde que estaba el ingeniero Herrera Delgado, él fue uno de los principales que estuvo en mucha comunicación con nosotros. Y se hizo la ley de atención y protección al migrante, pasamos al instituto y en un santiamén en esta legislatura lo dejan afuera, ¿no? Cuando era lo más necesario invertir un poquito de dinero para reconocer el derecho que tenemos los migrantes, reconocer que tenemos también el derecho de que se nos apoye y se nos proteja como ciudadanos duranguenses aquí y allá en Estados Unidos, y lamentablemente con un plumazo borraron todo lo que ya se había hecho en más de 2 o 3 legislaturas. Ahora, ante este panorama, Juan, ¿qué hacer al respecto? Porque bueno, se elimina la opción del Instituto de Atención a Migrantes. ¿Qué hacer por parte de las comunidades? Mira, nosotros como comunidad duranguense en Chicago estamos tratando de ver otra instancia. Si el gobierno y la legislatura, que era nuestro apoyo, sentíamos que era un apoyo nuestro, nos ve chiquitos de orejones, bueno, pues tenemos que buscar otras instancias. Lamentablemente las tendremos que hacer afuera del Estado, ¿no? Ya a nivel federal. O sea, van a tocar otras puertas. Vamos a tocar otras puertas, es necesario. Y si no vamos a hacer un Instituto Estatal de Atención al Migrante, bueno, vamos a hacer una oficina, una casa, pero que tenga residencia aquí en Durango, que conozcan los familiares de los migrantes que están allá y también se hagan responsables de la gente que se nos afecta allá en Estados Unidos, ¿no? No únicamente de Chicago, ¿no? De todas nuestras comunidades que están en los diferentes estados de la Unión Americana. Por otra parte, Juan, se acaba. Ahora está usted bien informado.